Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por la misericordia del Señor que nos ha permitido una vez estar reunidos en este lugar para adorar su nombre y meditar en la palabra del Señor. Y vamos a ir, hermano, al Nuevo Testamento, al Evangelio de Marcos. Vamos a leer el capítulo 14 del Evangelio de Marcos. Vamos a leer desde el versículo 27 hasta el 31. Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo desde el 27 al 31. Lo tenemos todo, hermanos. Lo vamos a cantar, como estaba leyendo, cantando aquí, lo vamos a leer desde el 26. Dice la palabra del Señor, la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vamos a orar, hermano. Amantísimo Padre que estás en los cielos, bendito y maravilloso Dios, te damos gloria y honra, Señor. Gracias, amado Dios, por permitirnos la reunión, Señor, de esta tarde, donde venimos con un corazón dispuesto de adorar tu nombre, cantar y recordar aquellas maravillas que tú has hecho por nosotros, Señor, como cantábamos en las alabanzas o los himnos del día de hoy, Padre Santo. Asimismo, amado Dios, te pedimos que conforme a la Escritura y tu Santo Espíritu, el día de hoy nos hables, Padre Santo. Que pongas preparado en nuestro corazón para que en nuestro corazón como tierra fértil, Señor, haya cabida, y el consejo de tu palabra el día de hoy, Señor, nos anime y nos haga dependiente cada día más de ti. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Amén. En los textos que acabamos de leer, hermanos, del Evangelio de Marcos, se narra también en los otros evangelios, donde el último prácticamente día en el cual el Señor Jesús iba a andar sobre esta tierra, aunque este es el día anterior, donde el Señor Jesús ya está pronto a ser crucificado, donde el Señor Jesús, Él ha tomado un tiempo donde ha decidido compartir la cena con sus discípulos. Lo que es la Pascua, estaba en la época donde celebraban la Pascua. El Señor Jesús habla con ellos solemnemente, las palabras que acabamos de leer. Él les expresa de que los principales sacerdotes, como lo menciona en otros evangelios, lo iban a crucificar, lo iban a atrapar, iba a ser entregado en manos de gentiles, de gente perversa. Entonces, todo empezó en la cena, donde el Señor Jesús hizo una confesión bien difícil, donde nadie, ni los discípulos se sorprendieron al escuchar la confesión del Señor Jesús, y la confesión era: uno de vosotros me va a entregar. Y todos se preguntaban: ¿seré yo? ¿Seré yo? Y por último Judas: ¿seré yo? Tú lo has dicho, le dijo al Señor Jesús. Entonces, ya empezaron a ver en el círculo más cercano de nuestro Señor Jesús dificultades.
cosas que anteriormente no habían sucedido, ahora están sucediendo a los más cercanos a nuestro Maestro Señor Jesús. Judas lo entregaría. Pero para colmo, nuestro Señor Jesús no se queda ahí. En el capítulo que acabamos de leer, Él les expresa que todos se escandalizarán, dice. Lo que quiere decir es que todos lo van a abandonar. Todos saldrían corriendo ante la gran dificultad que nuestro Señor Jesús está a punto de enfrentar. Ningún discípulo estará con Él en los momentos más difíciles. Entonces lo que el Señor Jesús les está diciendo es lo que viene. Es necesario que lo viva. Por tanto, ustedes no van a poder soportar lo que yo voy a atravesar. Entonces, como mirábamos el lunes, que en el plan de Dios era de que el Hijo de Dios diera su vida por los pecadores. Ahora, el Señor Jesús, siempre que estuvo en la tierra, cuidó de sus discípulos. Les proveyó, les dio palabras de aliento, les dio palabras de fortaleza, los animó, muchas veces los reprendió, pero mi Señor era su pastor. Los discípulos identificaban al Señor Jesús como aquel que sabía qué es lo que se iba a hacer. Sabía que iba a proceder el siguiente día. Ellos no se preocupaban tanto de preguntarle de antemano al Señor Jesús, ¿qué vamos a hacer mañana? Sino que en su confianza que ellos tenían del Señor Jesús, ellos dependían de la dirección de cada día. Ahora imagínense esa intimidad que los discípulos tienen con el Señor Jesús al recibir la noticia de su mismo Maestro que Él va a ser entregado en manos de impíos. En pocas palabras, yo ya no voy a estar con ustedes. Eso es lo que les está diciendo el Señor Jesús. Yo ya no voy a estar con ustedes. Y ahora lo que el Señor Jesús les viene a decir para colmo es, porque ellos amaban al Señor Jesús, y lo sabemos, ¿verdad? Pero ahora, con la confesión de nuestro Señor Jesús, ustedes me van a abandonar. Ahora se dan cuenta ellos que su amor no es tan fuerte como ellos pensaban. No es tan incondicional como ellos pensaban, porque el único amor incondicional es el de nuestro Dios, hermano. Los discípulos lo abandonaron a nuestro Señor Jesús, y lo cual, bendito sea Dios, que Dios, nuestro Señor Jesús, no es como nosotros, que dice la Escritura, que aunque nosotros seamos infieles, Él no puede negarse a sí mismo, porque Él permanece fiel. Amén. Hoy quiero hablar sobre un tema, hermano, basado en este texto bíblico. El peligro de la autoconfianza. La autoconfianza, hermanos, lo que es la plena confianza que una persona tiene de sí misma para lograr lo que se ha propuesto hacer. Es como usted que muchas veces, tal vez en algún momento decir, yo cualquier trabajo puedo realizar. Y cuando lo ponen a hacer cualquier trabajo que nunca ha hecho, no lo hace, no puede, no tiene la técnica, como los albañiles, ¿verdad? Que agarran tanta técnica en el repellado de cómo usar la cuchara, le llaman, ¿verdad? Y en todo, cada quien se especializa en lo que sabe, al punto que esas personas que tienen exceso de confianza, ¿sabe qué sucede? Terminan arruinando más las cosas. Entonces, pero cuando aplicamos esta autoconfianza en el andar cristiano, hermano, es un gran peligro, hermano. Cuando confiamos de que es mi inteligencia, es mi sabiduría, es mi capacidad, es mi fortaleza, es
a diferencia de una dependencia de Dios, está centrado en lo que usted puede lograr o llegar a ser. Eso es la autoconfianza. Y para los cristianos, hermanos, la autoconfianza es un peligro. O sea, ¿en qué sentido, hermano? Quiero que expliquemos esto. Yo no digo que no confíe en que usted, con la ayuda del Todopoderoso, puede realizar muchas cosas. Escuche, con la ayuda de Dios puede realizar muchas cosas, pero en sí mismo nada podemos hacer, hermano. En nosotros mismos, separados de Cristo, separados de Dios, no podemos hacer nada. ¿En qué sentido, hermano? En el sentido de vencer a los grandes enemigos que tenemos en este mundo: Satanás, el pecado y la muerte. Usted puede, claro, hacer una casa sin necesariamente pedirle a Dios y siendo un ateo, pero los grandes enemigos del hombre no pueden ser vencidos sin nuestro Señor Jesús. Ahí es donde viene la total dependencia de Dios. Ahí es donde viene, donde solo hay uno que puede vencer, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces el problema de la autoconfianza es, como la palabra lo dice, que confía en sí mismo. Hay muchas personas confiadas, hermano, no creyentes, que ellos confían en sí mismos de que pueden vencer la muerte o pueden salir bien librados en el día de su muerte. Hay muchas personas que tienen autoconfianza, que porque tienen un buen seguro médico, piensan: cuando yo me enferme, mi seguro tiene el suficiente fondo para yo curarme. Autoconfianza, un gran fracaso. Y luego se dan cuenta de que sin Dios nada pueden hacer. Ahora, en lo que acabamos de leer, el verso 27 dice, el 14 era, ¿verdad, hermanos? Se me movió este asunto. 27 dice: entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está. ¿Qué estaba escrito? Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿Sabe que eso que el Señor está diciendo de que heriré al pastor y todas las ovejas se dispersarán, estaba escrito en el Antiguo Testamento? Y déjeme, le doy la referencia: Zacarías 13:7, donde estaba profetizado que nuestro Señor Jesús sería herido. Y cuando está hablando de la herida, recuérdese Génesis, cuando el Señor le da a la serpiente, le dice, hablando de la simiente de la mujer: tú le herirás en el calcañal, pero la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. La herida que tú le realizarás a la simiente de la mujer, que es nuestro Señor Jesús, dice, será algo leve, será comparado a una herida, mas el golpe que Él te dará será letal. Y hemos visto en el instituto cómo por la muerte de nuestro Señor Jesús, el Señor Jesús venció al diablo y a la muerte. Entonces, mientras Satanás pensó, lo vencí, Dios hizo que nuestro Señor Jesús venciera en la cruz por nosotros, hermanos. Ahora el Señor Jesús está planteando un asunto bien importante, que en lo cual hay que poner atención acá. Que el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos: ustedes son las ovejas. Usted y yo soy su pastor. Él está diciendo el Señor Jesús. Y no solamente les dice, ¿y qué implica ser una oveja, hermano? Mire, de principio, las ovejas no pueden sobrevivir, hablando del animalito, no pueden sobrevivir sin un pastor. La oveja de por sí es torpe, no tiene muchas habilidades. Mire, entre una de las habilidades, de las desventajas de las ovejas, no vaya a pensar que son como esas cabras que andan ahí. Que yo las he visto hasta derribando matas de huerta para comer. A diferencia de la oveja, hermano. Mire, la oveja
no toma agua donde la corriente de un río pega con las piedras. Para que se dé cuenta el temor, la fragilidad de una oveja. Entonces, las ovejas no pueden sobrevivir con un pastor, sin un pastor, perdón. Y el Señor Jesús les dice, ustedes son esas ovejas frágiles y van a quedar indefensas por un momento, por un breve momento, por 3 días. Van a quedar indefensos porque van a herirme. Yo que soy el pastor, hablando del Señor Jesús, y ustedes serán dispersados. Si yo siendo el pastor, dice el Señor Jesús, no le es necesario sufrir esa herida, ese golpe, ustedes tampoco podrán soportar ese golpe. Pero ante eso, lo que el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos, Pedro actúa distinto. Pedro cree que él se la sabe y que él es valiente y que él es capaz y que él puede y que él es bien autoconfiado de que sus capacidades en sí mismo, él puede hacerle frente a esa situación que nuestro Señor Jesús ya les está diciendo, van a ser dispersados. Mire lo que le dice Pedro, verso 28, pero después, perdón, el 29, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Oiga lo que le dice Pedro. Bueno, eso es lo que dices tú, Jesús. Pero yo digo otra cosa. Yo digo que estos posiblemente te dejen a ti. Pero yo, tu mejor elemento, el que, pues no te acuerdas que caminé en las aguas. Yo estoy ahí inventando, hermano. Ahí no vaya, no. El que caminó, ¿verdad? Lo puede comprobar. Yo puedo, Jesús. Él en su autosuficiencia, autoconfianza, en su autodeterminación, ignorando que no es cualquiera que le está diciendo las palabras que se le están diciendo ahorita. Es aquel hombre Dios, nuestro Señor Jesús. Él no le está hablando al tanteo a nadie. Él les está diciendo, esto va a suceder. Y por lo contrario, en otro evangelio le dice, pero una vez vuelto, o sea, van a ser dispersados y tú vas a hacer eso, Pedro. Tú me vas a negar ¿cuántas veces? 3 veces. Es más, le vas a ganar al gallo. Ya me van a negado 3 veces y él va a cantar después. Aquí dice, ¿no? Dice que cuando haya cantado 2 veces, Pedro, ¿cuántas veces lo ha negado? Ya van 3. Ya le va ganando al gallo, Pedro. Imagínense. Y una mujer pone a temblar a Pedro. Y una mujer le dice, hombre, y tú no eras de aquello. Los que ya saben la historia, yo sé que ya van a caer. Y no eres tú de los que andaba con el Galileo aquel. No, yo no soy. Y empezó a maldecir. Empezó a salirse lo mundano, como decimos, a Pedro. Entonces, mire, hermano, nosotros somos ovejas de Dios. Nosotros no somos fuertes en nosotros mismos, nosotros somos frágiles, nosotros somos necesitados, que si Dios nos abandona, nos suelta, nos deja, simplemente no hallamos sitio, no hallamos lugar, no hallamos qué hacer. No hemos leído en el Antiguo Testamento el momento en que Dios se apartaba de un hombre y ¿qué hacía, hermano? ¿Y qué sucedía? Maniado. Los demonios caían sobre él, en el caso de Saúl. Entonces, nosotros como ovejas de Dios somos frágiles, hermano. Y esto se lo digo para que entendamos de que nosotros somos necesitados de nuestro Señor Jesús en todo tiempo. En las dificultades, las adversidades, leíamos el miércoles pasado cuando a David y a su ejército vino la crisis. ¿Y qué dice que hacía David? En su autosuficiencia se levantó y le dijo, vamos y los vamos a vencer. ¿Eso hizo? No, por el contrario, consultó a Dios, se fortaleció en Dios y actuó según la palabra de Dios. Entonces, David no se levantó en su autosuficiencia. Yo puedo. Yo vencí a ese Goliat. ¿Cómo no voy a poder con todo el grupo de amalecitas?
No, él siempre consultaba a Dios. Por eso de David se dice que era el hombre conforme al corazón de Dios. Entonces David dependía de Dios. Entonces Pedro en su autosuficiencia dice, 29, entonces Pedro dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Ahora miren lo que le dice el Señor Jesús. De cierto te digo, cuando dice de cierto, como ya mencioné, ahora el Señor Jesús le reafirma y con esta palabra le está diciendo, en realidad lo que te estoy diciendo es y así será. Escucha lo que le dice el Señor Jesús. Y le dijo el Señor Jesús, de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Entonces, ante eso, la afirmación de nuestro Señor Jesús, de Pedro, le dice, es que no hay otra manera, Pedro, de que si yo voy a ser herido, que ustedes no puedan ser dispersados. No hay otro modo. Es necesario de que así sucedan las cosas. Y mire Pedro, en el 31, mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir, dice, contigo, no te negaré. Y ante el envalentonamiento de Pedro, los demás discípulos también dijeron, pues yo también. Decían lo mismo. Donde ven que uno estaba ahí en su autosuficiencia, no, pues yo también, yo puedo. Entonces, y todos los demás decían lo mismo. Y ya sabemos qué es lo que sucedió, ¿verdad? Entonces, una dependencia de nuestro Señor Jesús. A pesar de que la herida que nuestro Señor va a sufrir, Él hace una afirmación de que a pesar de eso, Él saldrá victorioso, hermano. La resurrección era una realidad, así mismo como iba a ser una realidad la herida. La resurrección sería una realidad, así mismo como sería la dispersión de las ovejas. Nuestro Señor vencería al final. Entonces, Él al final lograría lo que las ovejas no pueden realizar, lo que es salvarse a sí misma. Era necesario que el Hijo de Dios diera su vida. La muerte y resurrección de Cristo es nuestra mayor esperanza, hermano. Mire el 28 que dice, pero después que haya resucitado, le dice, iré delante de vosotros a Galilea. Imagínense Pedro, cómo él quiere intervenir el plan de Dios, de que nuestro Señor Jesús debía ir a la muerte y resucitar. Pedro, al oír lo que el Señor Jesús dice que va a sufrir, se entristece, pero parece que no pone atención. Le estoy diciendo que parece que no pone atención a la resurrección. ¿Será que Pedro no había del todo creído que el Señor Jesús era capaz de hacer todas las cosas? Es posible. Quizás el texto nos da un poco de luz de eso, pero nuestro Señor Jesús iba a vencer. Entonces, dice que todos los demás dijeron lo mismo. Ahora, hermano, el Señor Jesús quiere darle una lección a Pedro, que Pedro no entiende, que Pedro no comprende, que Pedro no quiere aceptar, y es su fragilidad. Y es que él, pese que pueda ser un hombre de fe, sigue siendo una oveja de Dios. El Señor Jesús lo que le quiere decir a Pedro y a su discípulo, ustedes son ovejas, yo soy el pastor, pónganse tras de mí. Lo que yo voy a hacer lo que ustedes no pueden hacer, salvarse a sí mismas. Yo voy a ser su pastor, el que los va a representar,
el que va a poner el pecho, el que va a ser herido, el que va a ser crucificado en favor de ustedes. Ustedes no tienen la capacidad, lo que el Señor Jesús le quiere dar a entender a Pedro, de poder resistir, porque ustedes no son el pastor. Porque ustedes, por el contrario, necesitan todos los cuidados necesarios. Entonces, Pedro no comprende. Pedro cree que él puede ser aún más adelante del pastor. En este caso, nuestro Señor Jesús. Y poder librar la ovejita al pastor. ¿Se imagina eso ustedes, hermanos? ¿Se imagina usted, tal vez algún perro, verdad, que lo libre a usted de algún accidente? Pero una oveja librando a su pastor, no ocurre, hermano. Si el pastor no puede, las ovejas mucho menos. El Señor Jesús le quiere decir a Pedro, Pedro, tú te quieres atribuir cosas que tú no puedes, que tú no estás capacitado a hacer, ponte detrás de mí. Sigue siendo ovejas. Yo ya oré por ti para que, vuelto una vez en sí, tú reúnas de nuevo a las demás ovejas. Entonces, eso es la dependencia de Dios, hermano. A diferencia de ser autosuficiente, tener autoconfianza, nosotros empecemos a depender de Dios, a depender de nuestro Señor Jesús. Mire, hermano, si lo que venía a nuestro Señor Jesús no era un asunto cualquiera, era la muerte. Las ovejas no pueden vencer a la muerte. Usted y yo no podemos vencer a la muerte, hermano. Estamos hablando de nosotros mismos. Usted y yo no podemos vencer al pecado. Usted y yo no podemos vencer un enemigo tan poderoso como lo es Satanás. Pero usted es oveja de Dios. Póngase detrás de Cristo, porque Él pone el pecho por usted, hermano, por decirlo de algún modo. Nuestro Señor marchó valiente, hermano. Escuche esto. Nuestro Señor marchó valiente a vencer los 3 enemigos que a usted y a mí nos tenían atados, y por temor a eso servirle a Satanás. Pero mi Señor decidió ponerse al frente de su pueblo, al frente de su iglesia, al frente de sus escogidos, y vencer el enemigo, los enemigos más grandes del creyente, que son la muerte, el pecado y Satanás. Con su sacrificio, con su herida, hermano, nosotros fuimos curados. Nosotros fuimos sanados, nosotros fuimos levantados, restaurados a la relación correcta con Dios. Y ahora tenemos amistad con Dios. Por eso no nos extrañamos que Moisés, en el desierto, cuando había salido de Egipto, le pidió una tan sola cosa al Señor. Si tú no vas delante de nosotros, yo no voy. Si tú no nos representas, porque yo no soy en sí el pastor de este pueblo, sino que eres tú. Porque Moisés no dirigía al pueblo donde a él se le daba la gana, él iba donde Dios le decía. Es más, Moisés nomás miraba que la nube empezaba a caminar y la columna de fuego empezaba a caminar, y a caminar el pueblo, hermano, a desarmar todo y a avanzar, porque Dios era el cuidador de su pueblo. ¿Qué nos queda a nosotros, hermano? ¿Qué nos ha de quedar a nosotros, lo cual vamos un día a enfrentar un enemigo como el pecado? Ya lo vencimos por nuestro Señor Jesús. Él lo venció por mí. Yo me pongo detrás de Él. Como hay personas que en ocasiones me preguntan, a ver, ¿y cómo sabes que sos salvo? Por mis obras no, pero aquel que dijo en la Escritura que pagó por mí, por Él yo soy salvo. Yo pongo a mi representante, que es mi Señor Jesús. Si yo lo que merezco, hermano, es el infierno. Si yo lo que merezco es estar con Satanás en el infierno. Si yo lo que merezco en mi autosuficiencia es ser, como dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte.
pero mi pastor, mi Señor Jesús, el cual nos representó en la cruz, donde cargó todos nuestros pecados y nuestros dolores, y que por su llaga fuimos nosotros curados, hermano. Él es el que nos representa a nosotros. Él es el que va delante de nosotros, hermano. ¿Por qué hemos de tener de temor? Escuche. ¿Por qué hemos de tener temor a la muerte? Un ejemplo. Si el que va delante de mí es mi Señor, aquel que lo venció y al tercer día resucitó. ¿Por qué hemos de tener a la muerte si nuestra confianza está en nuestro Señor Jesús? Ahora, si en nuestra propia fuerza queremos vencer a la muerte, estamos completamente perdidos, hermano. Pero como mi Señor Jesús dijo, por cuanto yo he vencido, vosotros también venceréis. Gloríese en Cristo, hermano. Gloríese en su pastor, que es nuestro Señor Jesús. Es nuestro Señor Jesucristo, del cual estoy hablando el día de hoy. Nuestro Señor Jesús, como hombre valiente, yo leyendo esto, hermano, meditando en este tema, marchó a la cruz para dar su vida por nosotros. ¿Se alegra usted por eso, hermano? ¿Se alegra usted porque alguien, después que dice la Escritura que por nosotros nadie daba nada porque éramos lo vil y lo que la gente despreciaba, Cristo lo tomó a usted para dar su vida por usted? Gloriémonos en Cristo Jesús. Y evitemos de todos modos creer que nosotros no la sabemos todas. Lo que emprenda, ponga a Dios por delante, hermano. Si usted tiene metas, deseos, planes, negocios, lo que quiera, ponga a Dios por delante. Ponga a su Señor Jesús por delante y Él abrirá camino, hermano. Si Él ha vencido a los enemigos más poderosos que el hombre tenía, ¿cómo no? Vencerá y abrirá camino en aquellas cosas que necesitamos, hermano. Hasta aquí vamos a llegar, hermano, con esta enseñanza, recordando una vez más, dependamos de Dios. Dependamos de nuestro Señor Jesús. Confiemos en Él de todo corazón. Y Él, no le digo, nos dará la victoria, es que Él ya ganó la victoria, hermano. Ya somos, no dice Romanos 8, ¿qué dice? ¿Qué es usted? En Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿En sus fuerzas? Por medio de aquel que nos amó, nuestro Señor Jesús. Y hacemos la invitación a los amigos. Venga a Cristo. Ustedes, como nuestro Señor Jesús habló, hablando de viendo la multitud, que eran como ovejas que no tenían pastor. Si usted quiere un pastor de veras, venga a Cristo, el cual es nuestro pastor, al cual nosotros tenemos nuestros ojos puestos en Él, y Dios, claro, ha puesto un siervo acá que nos guía, así como lo hizo con Moisés, el cual nos guiará con su palabra, y nos hará recordar las palabras que dijo nuestro Señor Jesús: el que en mí cree, tiene vida eterna. Venga a Cristo. Si usted está perdido y es oveja, como que no tiene pastor, Cristo es el pastor de pastores. Venga a Cristo y el Señor le dará paz, seguridad y sobre todo le dará la victoria sobre el diablo, el pecado y la muerte. De lo contrario, los tendrá que enfrentar usted solo y le aseguro que va a ser vencido. Vamos a orar, hermano. Padre, te damos gracias por tu misericordia y bondad. Gracias por no ser cobardes como nosotros, Señor. Gracias por ser tan, pero tan valiente, que tú, Señor, pusiste tu vida y tú con determinación afirmaste tu rostro a la cruz, Señor. Y asimismo dijiste: a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo por mí mismo para rescatarnos a nosotros. Gracias por tu victoria en la cruz del Calvario, Señor. Gracias porque burlaste, venciste a nuestros más grandes enemigos. Ayúdanos, Señor, a depender de ti, a no creer que nosotros podemos nuestras propias fuerzas, sino que tu brazo poderoso, sino que es tu Espíritu Santo
sino que es tu palabra preciosa la que nos fortalece en nuestras debilidades. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Y no solamente por ello, sino porque tú has vencido en la cruz. Gracias te damos por haber expuesto al enemigo en la cruz, por haber pagado mis pecados en la cruz y por haber quitado a Satanás el imperio de la muerte. Gracias te damos, amantísimo Padre. Gracias, precioso Jesús. Recibe gloria y honra. Amén.